Buenas tardes, mi nombre es Adelys Cifuentes Ardila. Hoy 20 de septiembre del 2018 estamos en la vereda Las Américas realizando la entrevista de la materia Sujeto, Comunidad e Interacción Social del grupo 40005-26. Estamos entrevistando al señor Miguel Cifuentes Ardila, quien es ingeniero agrónomo, candidato a magíster en desarrollo rural, líder campesino con 22 años de experiencia en el movimiento social y político de Magdalena Medio. Vamos a hablar sobre el tema sujeto, subjetividad y identidad. El señor Miguel Cifuentes se dedica al movimiento social, en las luchas campesinas, en la defensa de la Reserva Campesina del Magdalena Medio en el municipio de Yondó, Antioquia. Don Miguel, ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Gracias, Adela, por invitarme a esta entrevista importante para tu ascenso académico. Por sujeto, subjetividad e identidad. Por sujeto, en este contexto, entiendo que se refiere a un individuo o a una colectividad que se caracteriza por tres elementos fundamentales. Uno es que es consciente, el otro es que ha vivido experiencias y el tercero es que tiene capacidad de sentir emociones. Y eso pues lo hace propio de los seres humanos y por lo tanto eso en consecuencia se denomina lo que algunos llaman la condición humana. Y esa condición humana pues tiene al individuo o al colectivo en un arraigo propio, interno, de toda su vivencia durante su historia. La subjetividad es lo que se desprende del sujeto. Debido a toda esa historia, experiencia, conciencia, sentimientos que son bien importantes, las personas, los individuos o los colectivos sociales hacen una interpretación de la realidad con base en todo lo que llevan históricamente arraigado. Y esa interpretación, esa opinión de lo externo es lo que se denomina subjetividad. Y la identidad es lo que lo hace distinto a los demás. Es decir, un individuo tiene ciertas características que las expresa y en el momento que las expresa lo hacen distinto a otro y eso es lo que los demás o los otros observan en él para diferenciarlo entre ellos y entre los colectivos. Para citar un ejemplo, las comunidades indígenas se diferencian de las comunidades campesinas y de las afrodescendientes no solamente por el color de su piel, sino por su cultura, por su forma de hablar, por el lenguaje, por las prácticas agrícolas, pecuarias, por la cosmovisión o la visión de ver el mundo. Y en ese sentido, pues cada una es distinta y eso que lo hace distinto es lo que denominamos identidad. Miguel, la segunda pregunta. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Los procesos de subjetividad, como decíamos, cada experiencia, emoción y conciencia del individuo o del colectivo hacen que expresen una interpretación de su realidad. Por lo tanto, cuando encontramos intereses comunes, los individuos y los colectivos, pues trabajamos para que ellos se resuelvan. Es decir, una comunidad campesina que tiene niños que deben ser educados, pero no tienen escuela. ¿Qué hacen entre todos? Tienen un interés común, ¿cierto? Comparten la necesidad de que los niños deben ser educados y comparten el sentimiento de que esos niños sean superiores a sus padres, que puedan aprender a leer, que puedan aprender a escribir, que puedan aprender las matemáticas y que tengan un futuro mejor. Es decir, hay un sentimiento que acompaña que el futuro de las nuevas generaciones sea mejor que el nuestro.
Por lo tanto, esa subjetividad que se convierte en colectiva es un interés común, y ese proceso subjetivo hace que la comunidad se transforme. ¿En qué? En que se debe construir la escuela para cubrir la necesidad de educación de todos los infantes de esa vereda. La tercera pregunta. Para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Pues normalmente los lugares nos asocian siempre y nos rememoran la historia. El lugar donde yo estudié, la finca donde yo crecí, el sitio donde la comunidad se encontraba o se reunía para hacer las asambleas de la vereda donde se discutían los problemas. Ese tipo de lugares siempre nos añoran, nos traen buenos recuerdos, recuerdan nuestra infancia, recuerdan esos momentos en comunidad agradables que compartíamos en los bazares, en las montadas a caballo, en los bailes, en las comidas típicas. Entonces hay una serie de lugares que, en el caso de la vereda donde crecimos, que es la caseta comunal, que es la escuela, la misma carretera, las mismas veredas y fincas que recorremos en nuestra comunidad, nos llevan a esa historia de construcción colectiva. Recuerdo, por ejemplo, que varias veredas, Las Lomas, La Raya, La Boca del Don Juan, hace 30 años hicimos entre todos la trocha por donde hoy está la carretera que va desde la vereda La Raya a La Boca del Don Juan. Y cuando eso era selva, y entre todos a machete rompimos esa trocha para que después pasara el bulldozer. Y uno hoy pasa por esa vía y le recuerda cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, la transformación de la comunidad es producto de las necesidades comunes y de las apuestas en común y de las decisiones en común. Y algo muy interesante que el campesino tiene es la palabra empeñada, que todos se comprometen y lo cumplen. La cuarta pregunta. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permite a usted construir procesos de subjetividad y de identidad en su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Los lugares que en lo personal, en lo familiar y en el trabajo hacen que yo tenga construcción subjetiva, por ejemplo, es esta finca, que es donde vivieron por los últimos años mis padres, y los recuerdo por el gran ejemplo que me dieron. Campesinos que tuvieron todo el tiempo la palabra empeñada con su vereda, con su comunidad, y que la cumplían y la hacían cumplir también. Es muy importante para mí este sitio porque en él encuentro esa enseñanza. Pareciera que me remueve los sentimientos cada vez que vengo aquí y me recuerda y me refresca quién soy, refresca mi identidad, refresca de dónde vengo y por lo tanto afianza la persona que soy. También la finca donde crecimos, en la vereda Las Lomas, me recuerda cada vez que voy mi origen y mi identidad campesina, y eso promueve en mí todo el tiempo el afianzamiento de mis principios para continuar la lucha por la tierra, por el territorio, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de las zonas de reserva campesina, en el marco de la organización de la cual hago parte, que es la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Miguel, ¿por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? El territorio es muy importante. El territorio nos construye permanentemente, porque habría que pensar qué es el territorio. Pues el territorio pudiéramos decir que es un espacio físico, ¿cierto? Y ya, pero resulta que no. El territorio tiene una cantidad de dimensiones, la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión cultural, la dimensión política, la dimensión económica,
y podemos encontrar un sinnúmero de dimensiones. Por ejemplo, yo me atrevería a decir la dimensión simbólica o espiritual también que pudiera tener el territorio. Y todas esas dimensiones están atravesadas por la interpretación que el sujeto, allí el individuo o el sujeto colectivo, hace del mismo territorio. Por lo tanto, si estamos en un territorio de geografía de tierra fría, pues eso se va a expresar culturalmente, en que tenemos que vestirnos de una manera. Pero si estamos en un territorio de geografía caliente, plana, como en la que estamos, pues eso automáticamente hace un impacto en la cultura y en nuestra vestimenta, pero no solamente en nuestra vestimenta, en la forma de la gastronomía, ¿cierto? En el medio ambiente y sucesivamente. Y toda la geografía hace un impacto en los individuos, hace un impacto en el sujeto colectivo, y eso hace que la vivencia esté permanentemente retroalimentándose. Y la subjetividad, cuando se encuentra con otras subjetividades, es decir, una comunidad se encuentra con otra, se produce una síntesis cultural, porque es la única manera de expresar la cultura, cuando nos encontramos con otros. Y ese intercambio, el de acá aprende y el de acá también. Hay aportes de un lado al otro, y eso es una retroalimentación. Por eso todo el tiempo la subjetividad está produciéndose. Y la subjetividad es importante y estratégica porque es la interpretación, es la expresión. Una vez se transversaliza por mi conciencia, por mis experiencias y por mis sentimientos la realidad que observo. Desde esa manera estoy aportando una visión, una forma de ver la realidad que puede ser distinta a la de otro sujeto, a la de otro sujeto colectivo, a la de otra comunidad, pero en últimas, al hacer la triangulación entre todos de esa realidad, entre todos terminamos construyendo el objeto, o lo que denominan la objetividad. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Desde luego. Como decía hace un momento, el territorio influye en la subjetividad, ¿sí? Porque si el territorio tiene unos simbolismos espirituales, los indígenas, por ejemplo, tienen una visión distinta a los cristianos. Entonces esa visión influye en la experiencia, influye en los sentimientos, y de esa manera pues nosotros vamos a producir una subjetividad que va a entrar en interacción permanente con otras subjetividades. Para citar un ejemplo, uno puede decir en un partido de fútbol de una vereda a otra, la vereda Las Américas le ganó a la vereda Las Lomas 3-0. Eso es objetividad. Pero uno puede decir también, la vereda Las Américas aplastó fulminantemente a la vereda Las Lomas en el partido de fútbol. Eso es subjetividad, porque no está dando ni siquiera una cifra, está expresando un sentimiento. Miguel, para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Pues las prácticas fundamentales son que hay una asamblea permanente de discusión de las necesidades y de los problemas, y esa discusión de los problemas, de buscar salidas, soluciones a los problemas, pues hace que produzca identidad, nos hace tener un método de canalizar la razón, la conciencia, los problemas, de manera que entre todos, dependiendo de la construcción conjunta de las visiones, de cómo se debe resolver ese problema, pues vamos generando un camino y una historia y un método de cómo lograr que la sociedad, la comunidad, mi comunidad se transforme. Y pues hemos visto durante estos 22 años cómo hemos venido aportando a esa transformación. Miguel, ¿cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son productos también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Desafortunadamente sí, puesto que
eso se ve mucho más en las ciudades donde hay mayor propagación de los medios masivos, sobre todo con las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, entre otros. Y desde luego la gran prensa, tanto televisiva, radial y escrita, genera un impacto permanente, tanto con las noticias amarillistas, pero también por la misma manipulación que pueden hacer de nuestra conciencia. Yo soy crítico de la televisión masiva actual en Colombia, sobre todo Caracol y RCN, porque la única producción cultural que nos dan a los niños, jóvenes y adultos es una producción cultural donde este país es una mafia, una corrupción permanente, y lo que inciden o influyen a que hagamos es la corrupción. Entonces han vuelto de la corrupción una cultura, y hoy ese país es corrupto por todos lados, porque los medios se han encargado de arraigar la corrupción como un antivalor normal. Entonces vemos a un corrupto que puede hacer lo que quiera y es normal que sea corrupto, pero no vemos al que es honesto como un valor normal, sino como uno fuera de moda. Entonces sigue, de luego, los medios masivos generan una cantidad de antivalores y hacen que se produzcan en nosotros los individuos una subjetividad que seguramente no es la que corresponde con un país que debe construirse entre todos, desarrollarse y proyectarse para las grandes mayorías y no para las minorías. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Sí, desde luego, porque el contexto social que rodea a una comunidad lo define. Si el contexto social tiene elementos, valores, tiene procesos importantes de desarrollo, pues la va definiendo hacia eso. Pero si está aislada, ¿cierto?, de un contexto social propicio, agradable, que le permita evolucionar, transformarse, pues se puede volver lo que denominan ermitaño. O sea, nosotros necesitamos de los demás seres humanos. Nosotros no podemos decir no necesito de nadie, porque eso es falso. Lo otro sería ser ermitaño, y creo que son muy pocos los ermitaños en la civilización que tenga conocimiento. Siempre requerimos de alguien como individuos y como sujeto colectivo. Una comunidad necesita de otra. Una comunidad produce peces y la otra produce arroz, y solo para el intercambio de los productos estamos necesitando de los demás. Pero también en todos los aspectos de la vida tenemos una interrelación social permanente que ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Y que hoy la han tergiversado con el consumismo, pero quien fabricó esta camisa, quien fabricó este pantalón, son seres